Bueno, pues buenos días y en primer lugar pues me gustaría agradecer la invitación de Pedro y Paula para participar en este evento y por supuesto a Mariana por toda la labor de coordinación. Para mí pues supone un gran honor estar aquí y compartir el panel con las profesoras pues, María Gea y Leonor Camargo. Y por supuesto, pues extiendo este agradecimiento a la Universidad de los Andes y a la Facultad de Educación y concretamente pues al Centro de Investigación, Formación y Educación Matemática. Bueno, pues ay, en esta breve intervención, voy a intentar no pasarme mucho de los 15 minutos, comenzaré estableciendo pues, una pequeña delimitación teórica sobre el sentido numérico, que es el sentido en el que yo me voy a centrar, para terminar con la propuesta de intervención e investigación en la que hemos estado y estamos inmersas desde la Universidad de Córdoba. El hilo conductor del trabajo presentado hoy pues, responde a la profunda convicción de que la educación debe estar informada desde la evidencia científica. Tenemos que intentar romper de una vez por todas con las inercias que llevan a profesionales de la educación a dejarse llevar por moda o por algunas corrientes metodológicas que ven en internet o que le han contado que funcionan bien, pero que no tienen el sustento científico detrás que sería necesario, ¿no? Y deseable para llevar al aula, ¿no? La investigación sobre el desarrollo del sentido numérico tiene importantes implicaciones para la enseñanza de las matemáticas. Quizás por eso es un concepto que ha generado gran interés, tanto desde la educación matemática como desde el ámbito de la psicología cognitiva, ¿no? En muchos aspectos podríamos estar a caballo entre los dos paneles de hoy, ¿no? En ese sentido, Daniel Birch señala que los psicólogos cognitivos y los educadores matemáticos pues, definen el sentido numérico de forma distinta, pues, considerando dos órdenes, ¿no? Un orden inferior, en el que se interpreta el sentido numérico como un sentido de la cantidad perceptual, basado en la biología, y un orden superior en el que se interpreta el sentido numérico pues, como un sentido de la cantidad conceptual, ¿no? Adquirido de las matemáticas. Birch asume estos dos órdenes como dos conceptualizaciones de un mismo constructo, ¿no? El constructo de sentido numérico. Si pasamos a presentar algunas de las definiciones de sentido numérico dentro del ámbito de la educación matemática, pues quizás una de las más conocidas es la de McIntosh, Race y Race, que consideran el sentido numérico que consiste, consideran que el sentido numérico consiste pues, en la comprensión que tiene una persona pues, sobre los números, las operaciones y unida pues, a la habilidad de usar esta comprensión de una forma flexible y en distintas situaciones, por supuesto. Hay otras definiciones como la de Sauder, que quizás pues, están en un nivel un poquito más bajo de desempeño, podríamos decir, y que se expresa pues, en términos de características que muestra la persona que tiene desarrollado ese sentido numérico, ¿no? Entonces, una persona que se considera que tiene desarrollado el sentido numérico, pues comprende el tamaño de los números, piensa sobre ellos y los representa de maneras diferentes, utiliza los números como referentes y desarrolla percepciones acertadas, por supuesto, sobre los efectos de las operaciones con los números. Vemos que ambas definiciones son distintas, aunque comparten matices, sin lugar a dudas, pero esto es solo una pequeña muestra que os presento para poner de manifiesto que no hay consenso dentro de la literatura científica sobre una definición clara de sentido numérico. Andrew y Sayers, por su parte, pues, a partir de una revisión de la literatura científica, pues consideran que el sentido numérico es un constructo mal definido en la literatura e identifican pues, tres perspectivas distintas, ¿no? que están relacionadas. Ellos hablan de un sentido numérico preverbal, que refleja pues, aquellas percepciones numéricas que son innatas a todos los seres humanos y que conllevan pues, una comprensión de pequeñas cantidades de manera que permite incluso la comparación de las mismas, ¿no? Es, por tanto, un sentido numérico independiente de la instrucción formal, desarrollándose pues, como consecuencia innata de la evolución humana y de otras especies incluso, ¿no? Esto estaría en consonancia con ese orden inferior que habíamos visto que nos presentaba Birch, ¿no? Luego está el sentido numérico fundacional,
que sería como se basa en el sentido numérico preverbal de los niños y las niñas y engloba aquellas comprensiones que están relacionadas con los números y que requieren instrucción y que suelen producirse en los primeros años de aprendizaje. Por tanto, se trata de un constructo que se adquiere o se alcanza en vez de que se posee, ¿no?, de forma innata, como el anterior. La literatura científica pues, nos dice que un sentido numérico fundacional adecuadamente desarrollado pues, es un poderoso predictor de posterior del rendimiento matemático, ¿no? Luego nos hablan de un sentido numérico aplicado, que este sería, pues, se refiere a un conjunto de conocimientos básicos que necesita cualquier persona, independientemente de su ocupación, y cuya adquisición por parte de todos los estudiantes pues, debería ser uno de los principales objetivos de la educación obligatoria, ¿no? Nuestros trabajos se centran eminentemente en el sentido numérico fundacional, ¿no? En las edades, porque nos centramos en las edades en las que se desarrolla ese sentido numérico. Estos mismos autores pues, han profundizado un poco en esta etapa también y proponen pues, 8 componentes o categorías básicas que caracterizan este sentido numérico fundacional y que por tanto se deberían trabajar de forma sistemática en estos primeros años de aprendizaje, ¿no? Estos componentes pues, son el reconocimiento numérico, conteo sistemático, conciencia de la relación entre número y cantidad, discriminación de cantidad, comprensión de las diferentes representaciones de un número, estimación, competencia aritmética simple y la conciencia de patrones numéricos. Entonces, llegado a este punto, nos preguntamos pues, qué consecuencias tiene en la práctica docente, ¿no?, pues, promover el desarrollo del sentido numérico, ¿no? Pues bien, desde nuestro punto de vista tiene consecuencias en distintos niveles, ¿no? El primero que presentamos ahí pues sería la interacción docente-alumnado y docente-familia, ¿no? Un docente que enfocaría su docencia para el desarrollo del sentido numérico, pues no pretende llevar ningún aprendizaje mecánico, sino que pretende llevar al alumnado a que tenga pues, una comprensión profunda y amplia de los números y de sus propiedades, ¿no? Y no enseña de una manera uniforme, sino que tiene en cuenta pues, la diversidad de capacidades, los estilos cognitivos y animando al alumnado a pensar, a comunicarse y a implicarse de una manera muy activa en su aprendizaje, ¿no? Por otro lado, pues también tiene una implicación en la relación del docente con la familia, ya que las familias suelen presentar algunas veces pues, resistencia al cambio, ¿no? Por tanto, pues debe haber una labor intensa de tutoría, ¿no?, con la familia, donde se explique pues, qué estamos trabajando, cómo trabajamos y por qué hemos cambiado, ¿no? Algo que tradicionalmente se viene haciendo de otra manera, ¿no? Por supuesto que también tiene consecuencias en el enfoque, la secuenciación y el tratamiento de los contenidos, ¿no? Una de las aportaciones del estudio de neurociencia es la constatación del carácter multimodal del aprendizaje, ¿no? Esto quiere decir que el saber conceptual no es solo una construcción mental a partir del lenguaje y los símbolos, sino que hay una participación activa de nuestro sistema sensoriomotor, ¿no? Los sentidos, el movimiento, pues colaboran de una manera muy profunda para dar significado a contenidos abstractos, ¿no? Con este enfoque, pues gana peso el trabajo manipulativo, ¿no?, en la actividad motriz para impulsar la actividad mental. Y no quiere decir esto que todo aprendizaje tenga que tener una base empírica, sino que cuando presentamos nuevos contenidos, sobre todo en esas primeras etapas de aprendizaje, pues tenemos que tener muy en cuenta pues, abordar una fase manipulativa, verbal, representativa y simbólica, ¿no? Conectando con esto, pues también tendrá repercusión en la selección y uso de los recursos didácticos, ya que los materiales manipulativos pues, tendrán un uso sistemático y no anecdótico vamos, que debe ser una experiencia, algo que tiene que ser una intención en nuestra práctica docente, ¿no? Deben tener un papel protagonista. Estos recursos didácticos tampoco pueden ser unos recursos excesivos, sino que tenemos que elegir los más eficaces con cuidado de que no distraigan ni desvirtúen los conceptos matemáticos que queremos abordar. Tienen que ser polivalentes, fáciles de manejar.
y abundante en el sentido de que cada niño y cada niña disponga del material para que todos puedan manipular, ¿no? Para que sea una experiencia individual, ¿no? Con el material, ¿no? En el diseño de las actividades, por supuesto que también tiene una repercusión muy fuerte. Y por último, pues consideramos que tiene unas implicaciones muy concretas en el procedimiento de cálculo, ¿no? El desarrollo del sentido numérico pues choca frontalmente con los algoritmos tradicionales, en los que se aplican pues unos pasos muy mecánicos y en un orden establecido. Entonces hay autores que hablan de una ruptura didáctica, incluso de una ruptura cognitiva, ¿no? Y él es el aspecto más espinoso a nuestro modo de entender, porque nos encontramos con mucha resistencia a usar otros algoritmos de lápiz y papel dentro del propio gremio y con las familias también, ¿no? Entonces es algo que hay que prestar especial atención, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues a continuación lo que voy a ir presentando pues la propuesta de intervención en la que llevamos bastante tiempo trabajando desde la Universidad de Córdoba, y destacando, pues voy a ir destacando algunas de las investigaciones que hemos ido haciendo, ya que nosotros consideramos todo este proceso como un proceso de investigación-acción colaborativa, en el que pues la parte de la intervención no se entiende sin la investigación, y la investigación no se entiende sin esa intervención. Entonces voy a ir presentándolo en paralelo. Nuestra propuesta de intervención pues, surge de un proyecto iniciado en 2009, propiciado por Teresa García, que es una maestra de educación primaria con un gran recorrido en los aspectos de didáctica de las matemáticas, y por el profesor pues, Rafael Bracho, ¿no? En ese proyecto inicial, pues, lo que se pretendía medir es el impacto escolar del uso sistemático de unos materiales manipulativos diseñados para promover el desarrollo del sentido numérico, ¿no? En niños y niñas de primer ciclo de educación primaria, que eso en España pues, es la etapa entre los 6 y los 8 años. Los materiales que se usaban en esta propuesta, que muestro ahí, no me voy a parar a describirlos porque no tenemos mucho tiempo, pero luego si hay alguna duda en el turno de preguntas podemos entrar en más profundidad. Pues se pretendía bueno, nuestra intención era dirigir la propuesta de uso de materiales no solo a los profesores de educación primaria que iban a participar en el proyecto, sino también al estudiantado del grado de educación primaria de la Universidad de Córdoba, ¿no? De forma que se pudieran ir incorporando al aula, que los pudieran incorporar en su futura actividad docente, ¿no? De esta manera, pues pretendíamos promover pues, de una manera real y efectiva pues, prácticas educativas verdaderamente innovadoras, ¿no? Que ya en su formación inicial pues, pudieran estar trabajando con prácticas innovadoras. Pues lo que en un principio iba a ser un proyecto de 2 grupos experimentales y uno de control, pues se convirtió en lo que se muestra ahí en la pantalla, ¿no? Un proyecto en el que participan 24 docentes, más de 300 niños, pues profesorado de la Universidad de Córdoba, estudiantes del grado de primaria y los centros de formación de profesorado, en este caso de Córdoba, que son los centros públicos de formación donde el profesorado va recibiendo su formación continua, ¿no? Cuando ya están en activo. Ese proyecto fue evolucionando a lo largo del tiempo y se fueron incorporando pues, más colegios a nivel de Andalucía, y por lo que consideramos que ha tenido una repercusión amplia, ¿no? En uno de los primeros trabajos que mostramos aquí, pues se observó que la utilización sistemática de recursos manipulativos para la construcción del sentido numérico en primero de educación primaria pues facilitaba la motivación tanto del alumnado como del profesorado, ¿no? Propiciando un clima ideal para el aprendizaje de las matemáticas. Esto es algo que nos sorprendió mucho porque en un principio no era algo de lo que nosotros teníamos intención de medir, pero fue algo que se observó y que fue muy latente, ¿no? Tuvo un protagonismo muy importante, ¿no? Se constató también que la metodología pues, facilitaba la comprensión del sistema numérico decimal y la resolución de problemas. Y especialmente se observó que facilitaba la atención a la diversidad en general y se adecuaba muy particularmente al aprendizaje de niños y niñas con necesidades educativas especiales, ¿no? Algo que también pues, nos alegró bastante, ¿no? Que obtener esos resultados. Durante la implementación del proyecto, pues llega un momento que se ve la necesidad de incidir en el cálculo escrito, ¿no? Para evitar pues, esa ruptura cognitiva que habíamos comentado antes, ¿no?
En un principio no estaba previsto abordar el cálculo porque el proyecto pues, se centraba sobre todo en el uso de los materiales manipulativos para el aprendizaje del sistema de numeración decimal, pero fue como una necesidad, ¿no? que nos encontramos, ¿no? Empezamos a buscar en la literatura científica investigaciones vinculadas al uso de otras formas de llevar a cabo el cálculo escrito, ¿no? Y así pues nos encontramos algunos ejemplos de lo que hemos denominado algoritmos transparentes, ¿no? Le dimos ese nombre pues, porque dejaban ver lo que estaba pasando, ¿no? Mientras operas con ellos, ¿no? Estos algoritmos, a pesar de ser diferentes, pues tenían características comunes, ¿no? Se basaban pues, en un conocimiento profundo del sistema de numeración decimal. En todo momento se trabajaba con números y no con cifras, como pasa con el algoritmo tradicional, ¿no? Se utilizaban constantemente las propiedades de las operaciones. Y otra cosa muy importante es que los cálculos pues, se realizan de forma variada, por lo que se adaptan a la diversidad del alumnado, ¿no? En un principio, pues nosotros nos centramos en los algoritmos ABM, ¿no? Y pues empezamos a investigar con colegios que estaban trabajando con estos algoritmos, ¿no? Ahí en la pantalla pues mostramos algunos de esos trabajos en los que nos centramos en analizar el desarrollo de la competencia matemática en un grupo de alumnos al finalizar el primer ciclo de educación primaria, tras haber utilizado como alternativa metodológica para el aprendizaje del cálculo pues estos algoritmos ABM, ¿no? Y ahí se concluyó que la competencia matemática desarrollada por ese grupo de estudiantes pues era mayor que la desarrollada por el grupo de control que estaba trabajando con algoritmos tradicionales, ¿no? Una cosa también muy interesante que vimos cuando estuvimos trabajando con estos algoritmos ABN es que el trabajo que llevábamos a cabo con algunos centros en los que había un altísimo porcentaje de estudiantes de etnia gitana, pues nos llevó a explorar en la literatura científica sobre el cálculo mental de la comunidad gitana, ¿no? Para tratar de identificar similitudes con estos algoritmos ABN con la finalidad de avalar la adopción de esos algoritmos en centros con esa población, ¿no? Y esto nos permitió confirmar impresiones que nos transmitían los estudiantes, ya que nos comentaban muchas veces pues, cómo operaban, cómo hacían las cuentas sus familias, ¿no? Y se dio pues, que el pueblo gitano pues, que se dedica a las transacciones comerciales, pues normalmente se desenvuelven pues, descomponiendo los números en factores, utilizan propiedades de la operación aunque no fueran conscientes de ello, ¿no? Y eso pues hacía que lo que estaban viendo ahora esos niños en clase pues fuese muy en consonancia con lo que estaban trabajando, cómo estaban trabajando sus familias, ¿no? El trabajo tan amplio que estábamos llevando a cabo pues, nos llevó a profundizar en el diseño de un programa de formación permanente, ¿no? En colaboración con el Centro de Formación de Profesorado que comentaba antes, ¿no? Entonces diseñamos por una intervención en 2 años, un primer año en el que había una preparación previa de formación, elaboración de materiales y demás, y luego el año siguiente pues la implementación ya en la que se hacía un acompañamiento y demás, ¿no? A los centros para ver cómo iban implementando ese cambio metodológico, ¿no? En lo que se refiere a la aritmética escolar. En la evolución de nuestro trabajo de investigación-acción, pues hemos llegado a trabajar o a diseñar, podríamos decir, otra modalidad de cálculo escrito, que es lo que llamamos cálculo táctico, ¿no? Se trata de un modo de calcular pues, que necesita de la implicación activa del estudiante, ¿no? Que aborda el cálculo pues, como una misión a resolver, haciendo uso de sus conocimientos y sus capacidades cognitivas, ¿no? Para ello, pues después de interpretar una operación que se le da, pues debe movilizar todo lo que sabe y desplegar las habilidades que ha adquirido y expresarlas pues, para llegar a una solución, ¿no? Aquí os muestro algunos ejemplos de operaciones hechas con este cálculo táctico. Pues, por ejemplo, en la operación que se muestra ahí, pues el alumno lo que hace es que reescribe la operación explicando el plan que va a seguir, ¿no? Hace como la ruta mental que va a seguir en ese cálculo, ¿no? Pues primero va a quitar una unidad, después las 3 decenas y finalmente pues las 4 unidades, ¿no? Y después vuelve al inicio y realiza ese cálculo mentalmente, ¿no? 41 menos 1, 40, 40 menos 30, 10 y así, ¿no? Para llegar a esto, previamente, evidentemente, pues se han trabajado distintas habilidades o estrategias con esos materiales que hemos mencionado, como por ejemplo, pues expresar y descomponer de distintas formas, con actividades como estas, ¿no? En las que le estamos facilitando, bueno, pues si yo tengo que descomponer 34, pues te doy 30, te doy 3, pues ¿qué es lo que falta ahí, no? Estamos
lo entrenamos, podríamos decir, en distintas estrategias que le van a permitir luego llevar a cabo tácticas como las que hemos comentado. Aquí en otro ejemplo, pues transforma la operación del segundo sumando en una expresión equivalente, ¿no? Pues sabe que 29 es 30 menos 1, ¿no?